políticas de deforestación, de desbrozamiento en los bosques. Eso son las políticas preventivas. Y eso no tiene que ver con el cambio climático, eso tiene que ver con lo que se invierte desde el sector público en prevenir situaciones como la que hemos vivido. Claro, al hilo de lo que planteas tú, Federico, ¿no? La prevención, el desbrozamiento, lo que se invierte, todo esto lo digo para que tampoco nadie escurra el bulto. Esto es responsabilidad de las comunidades autónomas. Claro. Entonces, A ver, es decir, digo, un momento, porque a la hora de fiscalizar, antes de pensar en un pacto de Estado que es importantísimo, claro, primero habrá que ver qué ha fallado aquí. Porque, claro, de las comunidades autónomas depende, fíjense, la prevención, la gestión de la emergencia. De las comunidades autónomas dependen los contratos y las condiciones laborales de los bomberos. Lo contraten directamente o lo subcontraten a través de otras empresas. Todo eso es responsabilidad de las comunidades autónomas que de momento parece que no están invitadas al debate político. Sí, y yo por eso precisamente, bueno, con un matiz, ¿no? Porque la próxima conferencia de presidentes va justamente a lidiar sobre esto y yo creo que ahí es donde probablemente se tenga que poner encima de la mesa modelos de gestión alternativa. Aquí yo creo que hay que distinguir dos elementos. Uno, la prevención y la otra, la gestión. Y eso requiere políticas diferentes. Una es, evidentemente, la parte de la prevención, el cuidado de nuestra masa forestal, el combustible disponible, la actividad económica en las zonas vulnerables, cómo cuidamos nuestros parques naturales, etcétera, etcétera. Es decir, una revisión de ese elemento. Y el segundo es la gestión. Evidentemente, tenemos que ver que ahora, gracias también o merced a el cambio climático, vamos a tener incendios más explosivos, más incontrolables y, por lo tanto, nuestros medios se van a ver más tensionados. Entonces, tenemos que ver, ¿tenemos bien dimensionadas nuestras plantillas? ¿Podemos mejorar la coordinación? ¿Podemos mejorar la dimensión de la eficiencia? Que para mí es muy importante porque lo público tiene que ser eficiente, porque es el dinero del contribuyente y tenemos que ver cómo podemos optimizarlo para que podamos movilizar rápidamente retenes a lo mejor de otras comunidades autónomas a otro sitio. Algunos colegas, como por ejemplo Alberto Bueno, ha hablado incluso de la creación de una unidad de emergencia a nivel europeo que pudiera desplegarse también en este tipo de situaciones. Bueno, hay muchos elementos que podemos discutir y yo creo que efectivamente, como muy bien señalas, dado que las comunidades autónomas tienen esa competencia, lo importante es que el foro central de discusión sea el de las comunidades autónomas. El gobierno de la nación tiene que coordinar, evidentemente, puede elevar el nivel de alerta, tiene capacidad, al tener una visión más amplia, para poder hacer requerimientos o desplegar o reforzar recursos, desde luego lo puede hacer, obviamente, pero las comunidades autónomas son justamente en esta fase que sabemos que es más importante que todas, que es la de la prevención, porque sabiendo que el incendio se va a descontrolar, hay que invertir el doble en que el incendio no tenga lugar. Pues precisamente ahí es donde yo creo que tenemos que fiscalizar muy bien a las comunidades. Para que los espectadores se hagan cargo de cómo funciona. La gestión de un... Discúlpame, Federico, la gestión de la emergencia, como la prevención, es de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, y yo recuerdo el caso de Extremadura, decían, confíen en nosotros. Es decir, no va a venir un ente superior a quitarle esa competencia cuando la comunidad dice, oiga, confíen en nosotros, podemos hacerlo. Otra cosa es que la comunidad diga, oiga, yo no puedo con esto, que sería perfectamente comprensible, pero tienen que pedir las comunidades el nivel 3. Pero en cuanto las comunidades piden el nivel 3, el gobierno asume el mando de las comunidades que lo han solicitado. Pues yo estaría de acuerdo que eso se estableciera por ley. No, si es así, si el mecanismo es así, si es un protocolo. Sí, por eso lo digo, pero yo estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo, porque creo que la ciudadanía también, en que a partir de un determinado no sé, como por limitación de responsabilidad o de deslimitación de la responsabilidad, el Estado asuma sin necesidad de que se lo pidan. Sin necesidad de que se lo pidan. Es el gobierno de España. Claro, que es el gobierno. Es que esto es lo que yo veo absurdo. A ver si Pablo puede explicarnos por qué. Que hay quien puede tener un problema en pedir que lo asuma el Estado. Claro, ¿no? aquí hay una parte de OK Corral. Es decir, tenemos a dos administraciones, ninguna quiere desenfundar porque no quiere ser acusado de ser el primero de iniciar el duelo. Entonces, esto por desgracia es verdad que si tuviéramos un automatismo objetivable permitiría escalar este tipo de tragedias. Pero a mí me gustaría, por favor, que tengamos una visión en la cual no existe un óptimo, ¿vale? Hay dos principios que tenemos que intentar ponderar. El primer principio es el de subsidiariedad, es decir, quien mejor conoce el territorio es la administración más pegada al territorio. Por lo tanto, quien mejor lo puede gestionar es quien está más cerca. Honestamente, la situación de cualquiera de estos pequeños municipios lo conoce mejor la Diputación Provincial que un ministro de Madrid. Esto, por ejemplo, es un hecho, ¿vale? Pero al mismo tiempo sabemos que muchas veces las tragedias escalan por encima de la capacidad que tiene la administración directamente concernida de gestionarlo y necesitas más recursos. Saber dónde está el óptimo es una discusión que, a mi juicio, es muy difícil de resolver. Es decir, ¿en qué momento es necesario
necesario que intervenga el Estado y no las propias administraciones. Hemos tomado la decisión de que, o bien de un lado, sea el gobierno el que tome la decisión política de hacerlo, proclama en nivel 3, lo puede hacer, o las comunidades autónomas lo requieran. Pero claro, aquí es donde entra el cálculo político que probablemente distorsiona la probable gestión más eficiente de los recursos. Pablo, menos con la UME. Claro, ¿no? correcto, pero porque... O sea, pero la hay UME una paradoja. Correcto, pero hay una paradoja. Y ahí sí que le llaman. Sí, pero hay una paradoja. La UME es el único... Mira, dos cuestiones. Pero la no va primera, en nivel 3 la de UME, emergencia. Exacto, la UME es el único cuerpo realmente federal que tenemos en España. Ya está. ¿Vale? O sea, es un cuerpo que tiene capacidad de intervención en todas las comunidades autónomas bajo requerimiento. Pero la UME, que evidentemente es una buena aportación y hace una tarea fantástica, al mismo tiempo es la constatación de muchas veces la impotencia que tienen los servicios de protección civil, tanto local como autonómico, para gestionar catástrofes. Porque, y permitidme que provoque un poco debate en la mesa, nuestros militares a lo mejor no tendrían que estar dedicándose a sofocar incendios, sino que a lo mejor tendríamos que tener un cuerpo de protección civil articulado a nivel nacional que pudiera reaccionar rápidamente. Pero como el Estado central hace que la protección, o nuestro diseño competencial, porque no es culpa del Estado, ha hecho que recaiga en las comunidades y en las entidades locales la protección civil, cuando Zapatero tomó la decisión dijo, bueno, ¿cuál es el único cuerpo sobre el que sí que tengo mando? Los militares. Por lo tanto, se tomó la decisión políticamente acertada de que sea la UME, pero al mismo tiempo la constatación de que nos faltan instrumentos federales que se puedan mover entre comunidades autónomas y reaccionar. Y esto es muy difícil con el actual catálogo. Sí, pero Pablo, quiero decir que nadie en ese caso en las comunidades autónomas discute, simplemente llama a la UME y va. Claro. O sea, que quiero decir que a Pero veces no hace son falta elevar cosas el nivel de muy emergencia. retóricas y muy absurdas, ¿no? Yo no voy a usar el nivel 3 porque yo puedo hacerlo, pero sí, ¿qué más da? Estamos hablando del Estado, estamos hablando del Gobierno de España. O sea, ¿y por qué? ¿Qué problema tiene usted con el señor Marlaska? Pues que estaría mucho mejor que estuviera tasado objetivamente. Sería mucho más fácil y nos evitaría muchos problemas, tanto en las comunidades autónomas como a nivel del Gobierno de España. Que eso estuviera tasado o que hubiera cuerpos como la UME, que efectivamente ese fue el debate cuando Zapatero la creó, porque se cuestionó si eso podía formar parte del ejército, pero la única manera que actuara a nivel nacional es que fuera un cuerpo del ejército cuando es un cuerpo más ligado a la protección civil. Y nos faltan todos esos organismos que puedan vertebrar el Estado y no los tenemos porque la ley lo pone muy difícil y también por los intereses políticos y las alianzas que necesitas en el Parlamento con los separatistas. Sí, bueno, O con Vox en las autonomías. Bueno, yo en cualquier caso, yo creo que el patrón de cuándo se puede elevar a nivel 3 de emergencia seguramente sea muy complicado. Seguramente una de las vías más claras de detección de cuándo habría que pedirlo sería cuando ese incendio trasvase varias comunidades autónomas. Evidentemente ahí se ve, digamos, la necesidad de que sea un mando superior, por lo tanto un mando estatal, el que se haga cargo de la situación, pero en cualquier caso, desde luego, no es de mérito para las comunidades autónomas solicitar ese nivel 3 de emergencia, ni tampoco es un demérito para el Estado trabajar a favor de la dirección que hagan en cada momento determinado las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales, porque son efectivamente las que más conocen el terreno, las que más conocimiento tienen de los medios a los que pueden acudir en caso, digamos, de emergencia o de situaciones inesperadas. Y yo creo que aquí, evidentemente, hay que dejar de lado el OK Corral, ¿no?, que decían, ¿no? Es que la perversión, de verdad, la perversión del debate político hoy, que este debate político habrá que tenerlo más adelante, pero la perversión hoy del debate político es establecer, cuando todavía estamos con los incendios ahí, es establecer el cálculo de responsabilidades. ¿Quién es más responsable, tú o yo? No, vamos a dejar esto ahora, aparte, porque... insisto, asistimos a algo a lo que no habíamos asistido nunca y por desgracia nos está pasando con más frecuencia. Y fijaros una cosa, aquí por ejemplo hay algo en lo que se ha actuado relativamente bien, ¿vale? Con comparación con la Dana, cuando establecemos la comparación con la Dana de Valencia, en la Dana de Valencia sí que hay una responsabilidad enorme, que es no haber alertado a la población en el momento oportuno y no haber podido evitar muertes. Aquí se ha trabajado bien en las alertas en las poblaciones, en el desalojo, en los desalojos de las poblaciones. Aquí se ha trabajado bien en eso. Se ha hecho muy bien, lo han hecho bien todas las administraciones. Así es. ¿Vale? Esto se ha hecho bien. De acuerdo. Entonces, vamos a dejar el cálculo de las responsabilidades para otro momento y vamos a, primero, acabar con los incendios y, segundo, a empezar a trabajar en qué es lo que ha desbordado nuestras capacidades y cómo podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, tienen que saber ustedes que las comunidades autónomas han tenido a su disposición todos los medios que han solicitado del Estado. Claro. Otra cosa que es la diferencia con el nivel 3 es que con todos esos medios a su disposición, ¿quién tiene el mando? Pues si la comunidad dice, oiga,
usted que estoy desbordado y que es una decisión que yo no sé por qué le damos tantas vueltas, que políticamente puede ser muy inteligente. Oiga, asúmalo usted en el nivel 3, la comunidad le pasa el testigo al Gobierno de España, pero los medios que va a tener son todos los que solicite, estando en el nivel que estén, sea bajo el mando nivel 2 de la comunidad autónoma o sea bajo el mando nivel 3 del Estado. El Partido Popular sigue confrontando con el Gobierno, rechaza el pacto de Estado que plantea Pedro Sánchez y plantea para esta semana una ofensiva política en el Senado. Nico. Pendientes de llegada, Silvia, porque llegan ahora mismo varios responsables. Vamos a ver si podemos escucharles. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, eran las primeras valoraciones. Como decimos, hoy se reúne aquí el núcleo duro de Feijóo. Después de un mes vuelven a reunirse y esta semana pasan también a la carga en el Senado, que lo van a habilitar de urgencia. Mañana comparece la ministra de Defensa, el miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen. El jueves será Marlaska, el responsable de Interior, y el viernes el ministro Luis Planas. En el PP, como decimos, responsabilizan a Pedro Sánchez. No ha hecho, dicen, los deberes en la prevención de incendios y hoy decimos toca aquí reunión otra vez del comité de dirección. Vuelven a la carga en el Partido Popular de Feijóo, que comparecerá hoy a la 1 para analizar la situación. No, pues con muchas ganas de trabajar. Bueno, es la primera reunión de la dirección del Partido Popular después del verano. También estaremos atentos a lo que decían. Yo me estaba preguntando, Patricia, hasta qué punto ha provocado Bendodo un problema en el seno del Partido Popular, llamando precisamente pirómana a la directora de Protección Civil. A Elías Bendodo lo conocemos muy bien en Andalucía, fue consejero de presidencia y bueno, y antes presidente de la Diputación y demás. A mí cuando escuché esa declaración no me sorprendió por una parte, marca Bendodo, pero efectivamente en el contexto nacional, en el contexto tan delicado, recordemos todo lo que se está perdiendo en esas poblaciones, todo lo que se está perdiendo en esas comarcas, bueno, pues desde luego responsable no es, no me parece una declaración responsable. El Partido Popular, bueno, tampoco yo creo que ha hecho frente a ese problema que ha creado Bendodo con esa declaración y el Partido Socialista, por otra parte, bueno, pues también está aprovechando para azuzar con esta declaración cómo se comporta el Partido Popular en este tipo de situaciones tan críticas. Dicho esto, yo de todo este fenomenal ruido que hay, lo que espero es que haya responsabilidad a altura de miras por parte de los dos partidos, por parte de todas las administraciones, y alguien esté pensando en el día después de que se apaguen las cámaras. Por una parte, y no quiero que pase el momento de decirlo, darle la enhorabuena a Televisión Española. Creo que ha sido una cobertura impecable, excelente, durante todo el verano, que nos ha permitido a los espectadores, cuando estábamos de vacaciones en nuestras casas, dimensionar el problema real que tenemos en estos momentos y ponerle el foco en esa España vaciada que romantizamos de forma constante, con cantidad de películas, libros y demás, pero que es muy duro vivir en esas poblaciones. Y por otra parte, cuando todo esto se apague, cuando empecemos el curso político, hablemos de la vuelta al cole y todas estas cosas, ¿quién está pensando en el día después de estas poblaciones? ¿Quién está pensando en un plan de recuperación de estas poblaciones? Como se hizo con el COVID, por ejemplo. Hubo partidas específicas para la recuperación de negocios en aquellas zonas donde más se afectó, por ejemplo, a través del turismo, etcétera. ¿Quién está pensando en esas cosas? Pues bueno, yo creo que de eso debería estar hablando el Partido Popular y el Partido Socialista. De eso deberían estar hablando también pues todos los que tienen una tribuna cerca, ¿no? Empezando por desplegar los argumentos políticos que en el caso del Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que escuchamos ayer a quien fue la portavoz, quien lanzó el mensaje del Partido Popular, a Dolors Montserrat, un poco la idea es, ya vendremos en el Partido Popular a arreglar todo este desaguisado que organiza un gobierno al que llama incapaz, pasando por alto que las competencias de prevención y de extinción son de las comunidades autónomas y de hecho señalando directamente al gobierno y por eso, David, esas comparecencias que el PP ha pedido esta misma semana en el Senado. Eso es una idea que seguro que no nos supone una sorpresa para vosotros. El PP le da la vuelta al cartel de cerrado por vacaciones que estaba colocado en la puerta del Senado, activa su cámara fetiche, donde ostenta mayoría absoluta para mudar su estrategia del canutazo, de la mera declaración política veraniega, pues a la institucionalidad de la Cámara Alta. 4 ministros a escena, Robles, Agesen, Marlaska y Planas, interrogados al gusto de los senadores populares para tratar de dejar claro que el que reaccionó tarde, el que no ha tenido los montes como hay que tenerlos, es el gobierno de Sánchez, como siempre. Siempre hace lo mismo. Primero desaparecen, están de vacaciones, pero luego vuelven para confrontar, para dividir y para no poner soluciones. Y al final viene la verdad.
¿Y cuál es la verdad, según Dolors Montserrat? Y la verdad es que el gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención, en incendios. Lo dice bien claro el Tribunal Europeo de Cuentas. Argumenta Génova que las comunidades han hecho su tarea, pero han sido capaces de gastar los fondos europeos para prevención. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios. El Ministerio de Transición Ecológica rebate, asegura que ha transferido 253 millones a las comunidades autónomas para trabajar en extinción y prevención y que se han invertido otros 149 en modernizar bases de bomberos forestales y en aviones de extinción. Seguro que todos estos argumentos los escucharemos a lo largo de esta semana en el Senado. Dice el PP que faltan por invertir 300 millones, el Gobierno dice que ha invertido 400, en todo caso la competencia está clara, lo venimos hablando desde el principio de esta ola de incendios. Por cierto, sobre esto de la inversión de incendios, muy llamativo lo que están contando esta mañana nuestros compañeros de la SER en Galicia. Caínzos, hola de nuevo. Íñigo Caínzos, hola. No tenemos comunicación con Galicia, intentamos recuperarla en un momento. Sobre las críticas del Partido Popular al Gobierno, esta respuesta que dio ayer Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil, a la que preguntaron en la rueda de prensa después de que el Partido Popular la hubiera llamado, lo hizo Elías Bendodo, pirómana. Estoy ocupada en que los incendios acaben lo antes posible. Toda España ha visto lo que ha pasado y yo solo me he dedicado a hacer mi trabajo. Sé que los equipos empiezan a estar fuertemente agotados, pero que lo siguen dando todo. Así que un poquito más, esto cada vez va mejor, va lento. Es verdad que en otros incendios la evolución es mucho más rápida y en este caso nos enfrentamos a nuevos incendios, a incendios de sexta generación. La respuesta de Barcones, que no quería ayer entrar más en alargar esta polémica. Decía Íñigo Caínzos, ahora sí, bo día. Buenas, Astre, ¿qué tal? Que la Xunta tiene sin adjudicar casi 3 millones de euros para la realización de obras de prevención de incendios, sobre todo en las zonas que han sido, Íñigo, más afectadas este verano. Sí, son 2,5 millones de euros más IVA financiados con fondos europeos, con fondos FEADER dentro del plan estratégico de la PAC para 2027. Con este dinero se tendrían que acometer labores de prevención como la construcción de áreas, cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas. Esta licitación, que es de noviembre del año pasado, afecta a 9 distritos forestales y voy a citar algunos de ellos: O Ribeiro, Berín Viana o Alimia, en la provincia de Ourense. Y seguro que ya lo han adivinado los oyentes, son las zonas más afectadas por la ola devastadora de incendios en la que han ardido unas 90.000 hectáreas. También hay otros distritos en los que no se han acometido estos trabajos. Le hemos preguntado a la Xunta y desde Medio Rural aseguran que el procedimiento sigue su curso, pero la realidad es que el plazo de presentación de ofertas acabó el 5 de diciembre del año pasado. Desde febrero no hubo actualizaciones en el perfil del contratante hasta el mes de julio. Los últimos cambios están fechados el 22 de agosto, ya en plena ola de incendios. Esto ahora, este verano. Pero no es la primera vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención y se ve sorprendida por una ola de incendios importantes. Nos vamos a remontar al año 2017. Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta. Ese año el contrato para licitar el renting de casi 100 vehículos para prevención y defensa de incendios, que tenía un valor de 3,3 millones de euros y que estaba subvencionado hasta el 75% con fondos europeos, no se licitó hasta el mes de agosto y se contrató en noviembre. Entre medias, ese año en octubre hubo una ola tremenda de incendios en Vigo que arrasó 50.000 hectáreas. Íñigo, gracias. Hasta luego. Por completar un poco todos los elementos políticos, tenemos por tanto al Partido Popular, que señala al Gobierno, a pesar de que la responsabilidad es de las competencias autonómicas, y ocurre lo que ahora, por ejemplo, nos están contando nuestros compañeros en Galicia. Más allá de esto, el otro escenario va a ser donde vuelva la actividad política, mañana mismo en la Moncloa, con la reunión del Consejo de Ministros. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por una parte, al Gobierno corresponde aprobar las primeras ayudas, y luego lo que van a hacer desde el Ejecutivo es empezar a trabajar en ese pacto de Estado al que el PP ya ha dicho que no, contra la emergencia climática. Sí, tienen previsto, hay una comisión interministerial el martes, justo antes del Consejo de Ministros, para empezar a dar forma a ese pacto de Estado que propuso el presidente. Y están además las 4 comparecencias que hay en el Senado que solicitó el PP. Lo que ocurre es que los socialistas lamentan que estas comparecencias se hagan cuando aún no se
se han extinguido los fuegos sin que haya dado tiempo a hacer un análisis en profundidad de lo que ha sucedido. Lo que dice el PSOE es que el PP, forzando las comparecencias, busca generar ruido, bronca política y no en realidad conocer qué ocurrió en los incendios, qué falló y qué podría mejorar. Si quisieran eso, dicen, llamarían a comparecer a los presidentes autonómicos, que son los que tienen las competencias y, por lo tanto, las respuestas a esas preguntas. En cualquier caso, el Gobierno va a aprovechar para explicar largo y tendido en qué ha consistido su gestión durante estas últimas semanas, los medios que han destinado, cómo los han coordinado. Se retoma esta semana la actividad política con Sánchez ya en la Moncloa y con ese primer Consejo de Ministros después del parón del verano que se celebra este martes. Van a aprobar la declaración de zonas catastróficas y está previsto también que se apruebe, por cierto, el paquete de medidas contra la corrupción que anunció el presidente antes del parón del verano. Por cierto, esta pregunta que hace Junquera, esta pregunta que hace el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿por qué no llama a los presidentes, que son quienes gestionan la prevención de incendios y que son en estos tres casos, Extremadura, Castilla y León y Galicia, de su partido, del Partido Popular? Os podéis imaginar la respuesta. Eso iría frontalmente contra la estrategia del PP, que pasa por preservar la imagen de sus presidentes autonómicos y echar todas las culpas sobre las espaldas de los ministros del Gobierno y sobre Pedro Sánchez, una táctica que provoca recelos en algunos de esos territorios, donde recuerdan, como en el pasado esa táctica del todo al rojo, todo a Sánchez, pues no dio todo el resultado que se presuponía que iba a dar. Empiezan los nervios en las sedes, no podemos olvidar que la proximidad de las elecciones en Castilla y León empieza a impregnarlo todo, y la idea de Génova es que se abrasen los ministros y que presidentes como Rueda, Mañueco o Guardiola esquiven en la medida de lo posible el foco nacional, que tengan tiempo para apagar del todo los fuegos y empezar a vehicular las ayudas y las tareas para resucitar los territorios asolados por las llamas, para que luego ya sí puedan explicarse e intervenir. Precisamente hay algunas voces que reconocen que es una contradicción haber esquivado en los territorios las comparecencias y en los parlamentos autonómicos con la excusa de que hay que esperar a que los fuegos estén apagados y al mismo tiempo activar a toda velocidad el Senado para hacérselo pasar mal a los ministros de Pedro Sánchez. Sara y David, gracias. Gracias. Mucho ánimo también a los compañeros de la sección de Nacional, porque ya va a ir volviendo la actividad, las ruedas de prensa, las declaraciones, y bueno, nos vamos a ir encontrando, Antón, con que el discurso va a ir por aquí en este momento en que se va retomando la actividad política, con el Partido Popular, que dice que quiere saber la verdad sobre la gestión de los incendios, pero se produce esta circunstancia por la que no llaman a comparecer a los presidentes autonómicos, sí en cambio a 4 ministros del Gobierno. Bueno, yo creo que es la estrategia que le hemos visto aplicar al Partido Popular, o por lo menos yo se la he visto aplicar al Partido Popular desde que tengo uso de razón. Pues en el Prestige la culpa era de todo el mundo menos de los gobiernos de Fraga y Aznar, que si Mangouras, que si las corrientes, que si el gobierno de Portugal, que no había querido acoger al barco, y hasta el final la culpa era también de Nunca Máis, que al parecer fueron los que hundieron el barco y esparcieron el fuego por toda la costa de Galicia, ¿no? En el año 2017, cuando a Feijóo se le quemaron 50.000 hectáreas en 5 días, en octubre, también había una trama incendiaria. Era un grupo terrorista que se dedicaba a políticas, o no sabe muy bien por qué razones no podía echar la culpa entonces al gobierno central, porque el gobierno central era el de Mariano Rajoy, ¿no? El caso de la Dana, ahí lo tenemos, es la socialización de la responsabilidad. Es decir, el Partido Popular solo es responsable y solo tiene competencias cuando se trata de dar buenas noticias, ¿no? Ayer Jordi Amat en El País publicaba un artículo excelente, que yo recomiendo encarecidamente su opinión, su lectura. Se titula Castilla y León lidera la innovación forestal de Europa. Y hacía un repaso de toda la propaganda que ha hecho el gobierno de Mañueco y concretamente su consejero, el consejero responsable del área, Suárez Quiñones, el que decía que tener un servicio de extinción todo el año era un despilfarro. Pues llevan 3 años hablando de la innovación forestal, Castilla y León líder en innovación forestal, explicando el crecimiento de la masa forestal, lo bien gestionada que estaba, que era una referencia para toda Europa, incluso cuenta cómo organizaron varias jornadas con todo tipo de vídeos publicitarios alabando la extraordinaria gestión forestal de Castilla y León, y ahora descubrimos que resulta que no, que esos bosques no estaban tan bien gestionados y que la gestión no era de Mañueco ni de su gobierno, sino que al parecer era de Pedro Sánchez. Entonces Castilla y León ya no es líder, ese era el titular de la nota de prensa oficial que se emitió después de unas jornadas este mismo año, ya no es líder de innovación forestal en Europa. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. En el caso de
Alfonso Rueda, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Ayer daba una entrevista en La Voz de Galicia donde decía que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa, nuestros bosques están extraordinariamente bien gestionados, han tomado todas las decisiones posibles y lo único que ha fallado aquí es el gobierno central. Bueno, pues es difícil de explicar lo de tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y que se te quemen 100.000 hectáreas en una semana. Y además ni siquiera se te quema como le pasó al bipartito, al gobierno en el que yo estaba por toda Galicia, ¿no? Se te quema en un área muy concentrada, que es el área de Valdeorras y el área del Ribeiro. Y así estamos. Esta es evidentemente es una estrategia que la hemos visto aplicar miles de veces y que va mucho más allá de la coyuntura. Yo creo que tiene que ver con una manera de entender el poder y el ejercicio del poder, que es que yo solo tengo poder cuando las cosas van bien. Y yo solo mando y asumo responsabilidades cuando las noticias son buenas. Cuando las cosas van mal, cuando las noticias no son buenas, cuando hay una emergencia o cuando hay una crisis, mi trabajo es señalar a los culpables, no resolverla. Que es exactamente lo que le estamos haciendo, lo que le estamos viendo hacer al Partido Popular. Y obviamente señalar a los culpables quiere decir encontrar a cualquiera menos ellos mismos para asumir la responsabilidad. Es una pauta, es un patrón, es una forma de entender el poder y el ejercicio del poder. Ahora que mencionabas una de las razones que se han escuchado, se escuchan efectivamente muchos episodios de incendios, también lo de si hay una trama delictiva, una organización criminal detrás de muchos incendios. Déjame recordar qué es lo que nos respondió el viernes aquí cuando le preguntábamos por esto el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, que lleva 10 años, más de 10 años luchando contra los delitos contra el medio ambiente. Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía. Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones porque no aportan nada. Y hay una información que esta mañana nos traía también nuestro compañero Javier Bañuelos, que ha hablado con agentes del Seprona, entre otras agentes que se dedican a esto profesionalmente, y le dicen lo mismo que nos dijo el fiscal, es decir, que aquí tramas organizadas pues muy raras veces. Cosas que hemos aprendido en la última década desde que llegó Donald Trump en su primer mandato es que la desinformación da votos, ganas elecciones con la desinformación. Y ahora estaba escuchando que habéis metido el corte de Dolors Montserrat, que es nada menos que la portavoz del Partido Popular en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde dice que el Tribunal de Cuentas afea la conducta al Gobierno central. El Tribunal de Cuentas no habla nada del Gobierno central porque el informe se refiere a 3 comunidades autónomas. A Castilla-La Mancha, que es una comunidad que afortunadamente no ha tenido grandes incendios este verano, a Castilla y León y Galicia. Es decir, no habla nada del Gobierno central. ¿Por qué? Por una razón obvia que decía antes Marian. Porque constitucionalmente las competencias sobre gestión de la masa forestal es de las comunidades autónomas y por lo tanto cuando el Tribunal de Cuentas entra a ver si se ha gastado bien el dinero, pues analiza si se lo han gastado bien las comunidades autónomas. Ahí está la desinformación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace esto? Evidentemente para ganar votos. Y sobre todo además tiene una consideración, yo creo que es todavía mucho más preocupante. La estrategia de la confusión deliberada sobre el reparto competencial está poniendo en duda el sistema constitucional español. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cuando tú confundes a la opinión pública sobre quién tiene las competencias, lo que estás es de alguna manera manipulando la Constitución que tú dices defender todos los días. Por eso es muy importante. Yo creo que el gobierno a lo mejor central debería hacer alguna campaña, lo digo así como una propuesta probablemente a lo mejor fuera de lugar, pero una campaña para que la gente conozca realmente cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma. La gente piensa que es que las comunidades autónomas no tienen prácticamente competencias en nada porque deliberadamente se está desinformando sobre lo que dice la Constitución española. Me parece que esa es una reflexión de fondo que debería hacer este país. Que los ciudadanos todavía, muchos están cuando dicen voy a la seguridad social, pensando que la seguridad social es quien financia la sanidad. No, la sanidad se financia con impuestos y nada tiene que ver la seguridad social con el sistema sanitario público. Es decir, me parece que es necesario una reflexión de fondo y ya utilizar el Senado, que es constitucionalmente la Cámara Territorial, para ser una Cámara simplemente de afear la conducta al Gobierno central, me parece que es otra manipulación de la Constitución. Que creo que hay que exigir más responsabilidad de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas afea la conducta a 2 comunidades autónomas. Hay un caso en el de Galicia. Dice, se había comprometido a aumentar los cortafuegos en 1/3 más de lo que ha hecho. Pues no lo ha hecho. Simplemente, y no tiene nada que ver el Gobierno central con esto. Está bien porque